que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desolada y vacía. Pero cuando el Espíritu de Dios empezó a moverse, cuando la palabra de Dios empezó a establecerse, todo empezó a tener orden. Todo empezó a tener orden. Y hay muchos cristianos hoy día que viven en desorden, que vivimos en desorden. Hay muchos de nosotros hoy día que estamos en desorden. Y es porque no ejecutamos la palabra de Dios correcta. Porque cuando aplicamos la palabra de Dios correctamente, la palabra nos va a romper. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día. Que la paz de Dios sea guardándote y cubriéndote a ti y a los tuyos. Aleluya. Voy a hablar unos minutos bajo el tema el poder de la palabra de Dios. Y para hablar del poder de la palabra de Dios, lo único que cambia y transforma la vida del hombre es la palabra de Dios. Aleluya. Lo único que transforma y cambia la vida del ser humano es la palabra de Dios. Dice la Biblia que en una ocasión había una señora, una samaritana, que la habían, en Juan 4 se encuentra la historia, que la habían encontrado en el acto y la llevaron donde Jesús. Y una de las cosas que más me impacta es que la palabra de Dios corta al emisor y al receptor. La palabra de Dios es poderosa. Dice la Biblia en Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desolada y vacía. Pero cuando el Espíritu de Dios empezó a moverse, cuando la palabra de Dios empezó a establecerse, todo empezó a tener orden. Todo empezó a tener orden. Y hay muchos cristianos hoy día que viven en desorden, que vivimos en desorden. Hay muchos de nosotros hoy día que estamos en desorden. Y es porque no ejecutamos la palabra de Dios completamente correcta. Porque cuando aplicamos la palabra de Dios correctamente, la palabra nos va a romper y va a terminar hasta encontrar la esencia espiritual de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. La palabra es la que nos limpia, la que nos guarda, la que nos guía, la que nos formaliza, la que hace cosas sobrenaturales, mis hermanos. Es la palabra de Dios. ¿Saben qué dice Jeremías 23:29? Dice, mi palabra es como el fuego, es como un mazo que parte las piedras. El pecado de este mundo es que hace que el hombre viva una vida en desorden, es que hace que una persona viva en desacuerdo, es lo que hace que el hombre se divida, o podemos decir que rompa la conexión. Y cuál es y cómo el hombre puede romper esa conexión. Es cuando desobedece. Sí. La desobediencia es lo que ha apartado al hombre y Dios. La desobediencia es lo que ha hecho daño a que el mundo esté en un caos por la desobediencia de este mundo. El mundo se está autodestruyendo, el hombre, y es porque el hombre no quiere buscar de Dios. Por eso que hoy día estamos pasando muchas dificultades. Por eso que hay día no hay crecimiento. Porque creemos en muchas cosas y no queremos aplicar la palabra de Dios. No queremos aplicar la palabra de Dios. Y si no aplicamos la palabra de Dios, no importa lo que queramos hacer para Dios, Dios ya estableció su palabra, mis hermanos, su palabra, su palabra, su palabra, su palabra,
su palabra, la que cambia, la que transforma y tiene poder. ¿Por qué? Porque cuando Jesús fue a la mujer samaritana y le habló, dice que su vida fue conmovida. Dice que su vida fue transformada. Esa mujer samaritana que estaba sacando el agua del pozo, ella hubiese experimentado todo y no le hubiese resultado, pero cuando escuchó la palabra de Dios, entendió que tenía una oportunidad, mis hermanos. Solamente es en la palabra de Dios que podemos, cuando la aplicamos, tenemos oportunidades de cambio y ser otras nuevas criaturas. Dice que en Génesis Dios creó los cielos y la tierra y fue por su palabra. Y su palabra dio orden. Ese vacío que el hombre necesita solamente a través de la palabra que lo puede llenar. Ese vacío que está en su corazón es a través de las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Solamente Jesús puede llenar, que Él es el verbo, Él es la palabra de Dios. Y dice que el Génesis vacío, y dice que había un desorden. La palabra te organiza, la palabra te transforma, la palabra de Dios te cambia. Aleluya. Bendecido sea el nombre de Dios, el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Es lo más poderoso, lo más cortante. Dice que es, hablando, es fuego, te consume. Consume todo lo que no le agrada, consume todas esas cosas que a Dios no le agrada, las consume a través de la palabra. Y dice que es una maceta que rompe esas piedras que quieren obstaculizarte o quieren detenerte. La palabra de Dios es esa mandaria que rompe todas esas cadenas, que rompen todos esos grilletes. La palabra de Dios, hermano. Dice en Colosenses 1:13. Y que también ha librado del poder de la oscuridad y no ha trasladado el reino a su amado Hijo. Mis hermanos, aquí se está hablando que el poder de la palabra es luz, la palabra es luz, nos saca de las tinieblas. La palabra es luz. Cuando tú estás estudiando la Biblia, tú estás recibiendo luz. Es un alimento espiritual, tu alma. Aleluya, como dicen los hebreos, como dice Neshama, tu alma recibe ese pan que es luz que tú estás alimentándote. En el capítulo 13. Y el 14 dice, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados. Cuando nosotros reconocemos y aceptamos a Jesucristo como nuestro suficiente Salvador, estamos aceptando el verbo, hermano, estamos aceptando su palabra, estamos diciéndole, sí, Señor, nos rendimos ante tu presencia, necesitamos de ti, Señor. Santo Dios, aleluya. El poder de la palabra. Si tú ves a alguien que quiere cambiar, tú que quieres ser transformado, sin la palabra de Dios tú no puedes conseguir esa transformación. Y esto no funciona para el que lo estudia. Esto le funciona al que lo pone en práctica. Esto lo funciona para el que lo pone en práctica. Y hoy día estamos perdiendo el tiempo viendo muchas cosas. Vamos a estudiar Biblia, que los tiempos se aproximan. Los tiempos se están cumpliendo, la misma palabra se está revelando en los canales de televisión, en las redes sociales, en todo el mundo. La palabra de Dios está siendo vigente. La palabra de Dios está siendo vigente a tiempo y afuera de tiempo. Y este es el momento de que tú vuelvas de nuevo a caminar bajo su palabra. Tiene poder la palabra de Dios para cambiar y transformar la vida del hombre. Señor, en este momento, si hay algún amigo que ha escuchado esta palabra de Dios, yo te pido, Dios, que penetre en su vida y cambie todo su ser y que pueda entender que el gozo y la verdadera felicidad se encuentran en tu palabra. Bendícelo grandemente en el nombre de Jesús. Amén.